¿Conoces esa sensación cuando un viejo recuerdo en VHS aparece de repente en tu teléfono? Peleas de bar, llaves de muñeca, patadas giratorias, la coleta y los splits. ¿Y por un segundo vuelves a tener 12 años? Pues imagina esto. 10 de abril de 2025. Un solo cuadro. Dos rostros. Steven Seagal, con esa mirada baja e imperturbable y una sonrisa casi susurrada. Jean-Claude Van Damme con la mueca de showman que lanzó 1000 patadas de talón giratorias. De pie, hombro con hombro, sonriendo de verdad. Décadas de pullas, de sombras lanzadas en programas nocturnos, de debates sobre quién ganaría, y ahora juntos. Quédate, porque vamos a desmenuzar todo este viaje, paso a paso. Cuando miramos atrás a la edad dorada del cine de acción, finales de los años 80 y principios de los 90, siempre aparecen dos nombres. Nombres que prácticamente definieron ese mundo de músculos, patadas acrobáticas y huesos rotos. Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Y aunque hoy los recordemos juntos como parte de la misma era cinematográfica, sus caminos hacia la fama no pudieron ser más distintos. La historia de Steven Seagal comenzó lejos de Hollywood. Un auténtico artista marcial, se formó en Japón, dominó el aikido e incluso se convirtió en el primer extranjero en dirigir su propio dojo allí, una credibilidad rara que lo diferenciaba. Para cuando Above the Law llegó a los cines en 1988, aportaba algo nuevo, una presencia calmada, letal, que se sentía auténtica. Mientras tanto, el camino de Jean-Claude Van Damme estuvo lleno de rechazos. Desde Bélgica hasta Hollywood, se abrió paso a base de audiciones, trabajos ocasionales y mucha perseverancia, hasta que Bloodsport, 1988, lo convirtió en estrella. Con Kickboxer, poco después, los músculos de Bruselas conquistó al público con carisma y un atletismo espectacular. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran las comparaciones. Dos hombres, ascendiendo casi en paralelo, cada uno reclamando una parte de la corona del cine de acción. La prensa lo devoraba. Los fans debatían sin fin, y los tabloides avivaban el fuego. ¿Quién era el verdadero maestro de las artes marciales? Seagal, con su aikido frío y letal, o Van Damme, con su carisma enérgico y su estilo gimnástico? Las semillas de la rivalidad se plantaron allí, en ese ambiente intenso de finales de los 80 y principios de los 90, una época que convirtió a ambos en íconos, pero que también los puso en una trayectoria de colisión que duraría décadas. Y para principios de los años 90, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme ya eran nombres familiares. No eran solo estrellas de cine, eran fuerzas de la cultura pop, cada uno representando un sabor muy distinto de héroe de acción. Pero fue justamente en esa época cuando sus carreras ardían con más fuerza que la tensión entre ellos empezó a hervir. Y, siendo honestos, no fue un proceso lento. Fue el propio Seagal quien echó gasolina al fuego. A comienzos de los 90, en varias entrevistas, empezó a desacreditar abiertamente a Van Damme. No se limitó a criticar sus películas, fue directo al golpe bajo, cuestionando sus habilidades marciales e incluso llamándolo fraude. En un mundo donde la autenticidad lo era todo, donde el público quería creer que sus héroes de acción podían pelear de verdad, ese tipo de palabras dolían. Para Van Damme, la situación era complicada. Públicamente intentaba restarle importancia, reírse, incluso bromear al respecto. Pero el daño ya estaba hecho. Una vez que la prensa olió sangre con los comentarios de Seagal, aquello se convirtió en temporada abierta. A los tabloides les fascinaba la idea de dos íconos de artes marciales enfrentados, y de repente la narrativa estaba en todas partes. Seagal contra Van Damme, ¿quién ganaría en una pelea real? Y entonces llegó la noche que entraría en la leyenda de Hollywood.
fue alrededor de 1991 o 92, nada menos que en la casa de Sylvester Stallone. Imagina la escena, una fiesta llena de estrellas, con algunos de los nombres más grandes del cine de acción, cuando de pronto el drama que uno esperaría ver en pantalla se desbordó en la vida real. Según los invitados, Seagal no pudo resistirse a hacer de nuevo comentarios burlones sobre Van Damme. Esta vez, sin embargo, Van Damme no se conformó con tragarse el insulto. Lo enfrentó, lo retó literalmente a pelear allí mismo, en el césped de Stallone. Y aquí es donde todo tomó un giro surrealista. Muy Hollywood. En lugar de dar un paso al frente, Seagal, según cuentan, se excusó y se fue de la fiesta, negándose a entrar en acción. Los invitados describieron aquella escena como puro cine, dos titanes del género, midiendo fuerzas ante una audiencia. Y luego, nada. Ni golpes ni patadas, solo un momento de anticlímax tan extraño que todavía se comenta décadas después. Pero si Seagal pensó que marcharse haría desaparecer el asunto, se equivocó. Ese momento, esa no pelea, se convirtió en la historia definitoria de su rivalidad. Desde entonces, aunque Van Damme intentó restarle importancia y seguir adelante, la rivalidad quedó pegada. ¿Y la prensa? No podía tener suficiente. Portadas de revistas, programas de entretenimiento, columnas de chismes. Todos alimentaban esa narrativa continua de dos leyendas de las artes marciales orbitándose sin que ninguno pudiera, o quisiera, resolverlo de una vez por todas. Para finales de los 90, la historia de Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal ya había tomado rumbos muy distintos. La rivalidad seguía murmurándose en los círculos de Hollywood. Pero ahora el foco estaba cambiando. Sus películas ya no arrasaban en taquilla como antes, y de pronto el futuro no parecía tan blindado como solía ser. Para Van Damme, la caída fue dura y dolorosa. Tras los éxitos de Bloodsport, Kickboxer y Universal Soldier, se vio atrapado en un ciclo del que muchos héroes de acción de esa era no pudieron escapar. Sus películas dejaron de tener impacto en salas y al poco tiempo, el mercado de directo a video se convirtió en su nuevo hogar. En pantalla seguía entregándolo todo. Splits, patadas giratorias, ese carisma único. Pero detrás de las cámaras, las cosas se desmoronaban. Sus batallas ya no eran solo contra malos guiones. Eran contra sí mismo. Adicción a la cocaína, matrimonios fallidos, el caos de la vida de celebridad lo iban desgastando. Y por un tiempo parecía que los músculos de Bruselas estaba en una caída libre imparable. Pero aquí es donde Van Damme sorprendió a todos. En lugar de desvanecerse en la oscuridad, encontró la manera de reinventarse. En 2008, lanzó JCVD, una película que no era solo otra cinta de acción. Era un autorretrato brutalmente honesto. Interpretaba una versión de sí mismo, un héroe de acción acabado, arruinado, ridiculizado por la misma industria que antes lo adoraba. Hay un monólogo en esa película, crudo, sin filtros, donde habla directamente a cámara sobre sus errores, sus arrepentimientos, su humanidad. Era el tipo de momento que rara vez se ve en las estrellas de acción. De repente, el mundo vio no solo al artista marcial ni al héroe de acción, sino al hombre. Y esa honestidad, esa humildad, le dieron a Van Damme algo que Seagal nunca logró encontrar: redención. Ahora el camino de Steven Seagal durante ese mismo periodo, bueno, fue una historia muy distinta. A comienzos de los 90 era el chico nuevo y genial de la ciudad. Above the Law, Hard to Kill, Under Siege. Esas películas lo convirtieron en estrella. Pero con el paso del tiempo, las grietas comenzaron a notarse. Seagal ganó fama,
en Hollywood por ser problemático en los rodajes, arrogante, incapaz de reconocer que su momento en la cima podía estar terminando. En lugar de reinventarse, se aferró con más fuerza. El aumento de peso, las escenas de pelea ralentizadas, la negativa a dejar que los dobles de acción intervinieran. Todo fue desgastando la credibilidad que lo había hecho tan emocionante al principio. Y luego llegaron las elecciones extrañas. En lugar de asumir papeles que mostraran versatilidad o autoconciencia, Seagal se inclinó hacia proyectos curiosos, thrillers de bajo presupuesto lanzados directamente a DVD y rodados en Europa del Este, una carrera en la música blues que parecía más un pasatiempo de mediana edad que un esfuerzo serio, y finalmente un giro controvertido hacia Rusia, acercándose a Vladimir Putin de una manera que desconcertó incluso a sus fans más leales. Para los 2000, la percepción pública de ambos hombres no podía ser más diferente. Van Damme, marcado por las batallas pero humilde, se convirtió en un héroe de culto. Quienes habían crecido con sus películas las miraban ahora con nostalgia, incluso con cariño. Era el tipo que cayó, lo admitió y se levantó. Seagal, en cambio, se volvió casi un chiste. Los escándalos, el comportamiento excéntrico, su negativa a enfrentar el declive, todo lo transformó de ícono de acción a motivo de burla en programas nocturnos. Y esa es la ironía de todo. La rivalidad que en su día parecía girar en torno a quién era más duro, quién era el auténtico, acabó revelando algo más profundo. ¿Quién podía afrontar la caída con gracia y quién no? Cuando llegaron los años 2010, los caminos de Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme no podían ser más distintos. Lo que había sido una rivalidad entre iguales se convirtió en un estudio de contrastes. Un hombre abrazando la humildad y el humor. El otro aferrándose al poder, la política y la controversia. Empecemos con Seagal. Tras años de cifras menguantes en taquilla y rumores sobre su comportamiento en los rodajes, dio un giro inesperado, dirigió su mirada hacia el este. Abrazó a Rusia con entusiasmo, no solo como lugar de rodaje, sino casi como una nueva patria. Su amistad con Vladimir Putin se convirtió en noticia de portada y en 2016, Seagal recibió oficialmente la ciudadanía rusa. El propio Putin le entregó el pasaporte en una ceremonia cuidadosamente preparada, un gesto que simbolizaba no solo aceptación, sino alineamiento. A partir de ahí, el papel de Seagal cambió. Ya no era solo el héroe de acción con coleta. Se convirtió en una especie de figura política. Fue nombrado como una especie de embajador de buena voluntad, trabajando en intercambios culturales entre Rusia y Estados Unidos. Incluso apareció en proyectos pro-Kremlin, prestando su nombre y su rostro a causas muy alejadas de las alfombras rojas de Hollywood que antes lo habían definido. Pero mientras Seagal forjaba estas polémicas alianzas, las sombras de su pasado nunca desaparecieron. Acusaciones de conducta sexual inapropiada, de comportamientos abusivos en los rodajes y sus posturas políticas cada vez más polarizantes profundizaron las grietas en su imagen pública. Lo que antes se excusaba como excentricidad empezó a parecer más inquietante, y para finales de los 2010 su reputación en Occidente estaba lejos de ser halagadora. Mientras tanto, al otro lado de esta historia paralela, Jean-Claude Van Damme reconstruía su reputación de una manera completamente distinta. Tras haber demostrado su resiliencia con la película JCVD en 2008, se apoyó en algo que Hollywood rara vez concede a sus estrellas veteranas: la autoconciencia. En 2013 protagonizó el ahora icónico anuncio de Volvo, realizando ese inolvidable split entre dos camiones en movimiento. No fue solo una acrobacia, fue un recordatorio de quién era
y también una guiñada al público. Decía, sí, sigo siendo el tipo que viste crecer, pero tampoco me importa reírme de mí mismo. El anuncio se volvió viral, alcanzó a millones y reintrodujo a Van Damme ante una generación más joven que tal vez no había crecido con Bloodsport o Kickboxer. Siguió esa inercia con cameos ingeniosos, una presencia encantadora en redes sociales y una cálida conexión con fans que valoraban su honestidad. Ya no era solo los músculos de Bruselas. Era una especie de estadista veterano del cine de acción, gracioso, cercano y plenamente consciente de su propia mitología. Para los años 2020, la brecha entre Seagal y Van Damme se había ampliado hasta volverse casi simbólica. Uno se había convertido en héroe de culto, querido por su humildad, resiliencia y humor. El otro había derivado hacia la infamia, recordado menos por sus logros cinematográficos y más por escándalos, controversias y su asociación con la política autoritaria. Y esa quizá es la verdadera ironía. Ambos comenzaron como íconos de la misma era, cortados del mismo tejido del cine de artes marciales de alto octanaje. Pero las decisiones que tomaron en su vida posterior, cómo afrontaron el declive, cómo trataron a su público, cómo abrazaron o resistieron el cambio, determinaron cómo la historia los recordaría. Durante mucho tiempo realmente parecía que la historia de Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme había terminado sin resolución. Fans de todo el mundo, los que habían crecido viendo sus películas, vitoreando sus peleas y debatiendo quién ganaría en una pelea real, aceptaron en silencio que la reconciliación nunca llegaría. Internet, por supuesto, no dejó que la rivalidad muriera tan fácilmente. De hecho, la mantuvo viva de la forma más cruel posible. Seagal, en particular, se convirtió en el blanco de incontables chistes y memes. Su persona de artista marcial temido se transformó en una caricatura en línea, la coleta, las gafas de sol, la arrogancia exagerada, todo reciclado como material cómico más que como símbolos de intimidación. Con cada meme, la idea de Seagal como una estrella caída se hacía más pesada, y el supuesto duelo entre él y Van Damme pasó de ser una fantasía a convertirse en un chiste recurrente. Van Damme, para su mérito, jugó esta partida de otra manera. De vez en cuando le preguntaban por la rivalidad, respondía con humor, incluso con un toque de ironía, como si ya hubiera hecho las paces con el pasado. También mantenía cierta distancia, nunca arrastrando el nombre de Seagal por el fango, pero tampoco fingiendo que no había tensión entre ellos. Su actitud revelaba algo importante. Van Damme había evolucionado hacia un hombre capaz de reírse de sí mismo, y por extensión, de la absurdidad de toda la rivalidad. Seagal, en cambio, permaneció en silencio. Evitaba el tema por completo, sin confirmar ni negar, nunca alimentando la curiosidad de los fans ni de la prensa sensacionalista. Y en ese silencio se consolidó una creencia: que la paz era imposible, que estos dos íconos del cine de acción permanecerían divididos para siempre. Para muchos, ya no se trataba de dos hombres en conflicto, sino de un símbolo de cómo el ego, el orgullo y el tiempo mismo pueden crear heridas que nunca sanan. Pero como la historia nos ha mostrado una y otra vez, cuando menos lo esperamos, la trama da un giro. Y entonces, justo cuando el mundo pensaba que la historia ya no tenía más capítulos, llega el 10 de abril de 2025 con una sorpresa que nadie pudo haber anticipado. De la nada, Jean-Claude Van Damme publica una foto y un breve video en su cuenta de Instagram. Y no se trata de cualquier publicación. En la imagen, Van Damme sonríe,
con el brazo apoyado de manera casual sobre el hombro de nada menos que Steven Seagal. Seagal, para sorpresa de todos, corresponde al gesto, apoyando firmemente la mano en la espalda de Van Damme, ambos luciendo relajados, casi como hermanos. El pie de foto. Solo 7 palabras, pero lo suficientemente poderosas como para desatar el caos en Internet. El tiempo lo cura todo. Gran anuncio pronto. En cuestión de minutos, la sección de comentarios se convierte en un campo de batalla de incredulidad y especulaciones salvajes. Algunos fans están eufóricos, celebrando una reconciliación que creían imposible de presenciar en vida. Otros son escépticos, asegurando que la foto debe ser falsa, quizá incluso generada por inteligencia artificial. Después de todo, eran 2 hombres cuya enemistad había durado décadas. Una animosidad que se convirtió en leyenda. ¿Podía realmente desvanecerse con una sonrisa y un asterisco hashtag? Pero la especulación no dura mucho. Días después, el propio Seagal lo confirma todo en una entrevista poco común. Sí, el reencuentro es real. Sí, las décadas de hostilidad han terminado. Por primera vez en más de 30 años, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme están del mismo lado. Y de repente, todo el mundo del entretenimiento pierde el equilibrio. ¿Están uniéndose para una película? ¿Será un documental sobre su rivalidad? ¿Un proyecto conjunto que devuelva a las leyendas del cine de acción de los 90 al centro de los reflectores? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es esto: lo imposible ha ocurrido. La rivalidad que definió a una generación de estrellas de acción ha terminado con un apretón de manos y una sonrisa. Así surge la pregunta obvia: ¿por qué ahora? ¿Por qué decidieron finalmente enterrar el hacha en 2025, después de tantos años de silencio y amargura? Bueno, hay varias respuestas posibles, y cada una nos dice algo sobre quiénes son Van Damme y Seagal hoy en día. Primero, está la realidad de la edad. Van Damme tiene ahora 64 años. Seagal, 73. No importa lo duro que seas, el tiempo tiene su manera de humillar a todos. Cuando alcanzas cierto punto en la vida, los rencores, que alguna vez parecían más grandes que el mundo, empiezan a parecer pequeños frente a la mortalidad. Es posible que ambos simplemente se dieran cuenta de que había más que ganar en la paz que en llevarse el resentimiento a la tumba. Luego está la presión de la nostalgia. Para los fans del cine de acción de los 80 y 90, estos dos eran titanes, rivales en la pantalla, y durante décadas, rivales fuera de ella. Las plataformas de streaming, los estudios, incluso los mismos fans, quizá empujaron hacia un momento de cierre, un acto final que pudiera devolver a ambos hombres a la conversación. Y seamos honestos, en el panorama del entretenimiento actual, nada vende tanto como la promesa de redención y reencuentro. Pero si miramos más de cerca, el papel de Van Damme parece particularmente importante. Durante la última década, ha mostrado una madurez y una ligereza de espíritu que Seagal no siempre ha exhibido. Jean-Claude se ha reído abiertamente de su propio pasado, ha abrazado los memes e incluso se ha parodiado a sí mismo en pantalla. Así que cuando escribe, "El tiempo lo cura todo", se siente auténtico. Se siente como si Van Damme estuviera extendiendo un tipo de perdón que Seagal, al menos públicamente, nunca pidió realmente. Por el otro lado, Seagal ha vivido durante años bajo la sombra de escándalos y críticas. No ha disfrutado del mismo afecto de los fans ni del mismo renacer cultural que Van Damme. Así que para él, este reencuentro no es solo personal, también es una oportunidad de cambiar la narrativa. Una oportunidad de recordarle al mundo quién fue alguna vez, y quizás suavizar los bordes de su reputación en el ocaso de su carrera. Y más allá de todo eso, está el simbolismo.
Dos gigantes de una era pasada. Hombres que alguna vez definieron la dureza y la masculinidad en pantalla, de pie juntos al fin. Es como si el telón se cerrara finalmente sobre una rivalidad que ya había superado su propósito. Ya no son jóvenes, ya no compiten por titulares o por dominar la taquilla. En cambio, han decidido estrecharse la mano y, al hacerlo, le han dado a los fans algo más poderoso que otra escena de pelea. Les han dado cierre. Y así, lo que parecía imposible finalmente ha ocurrido. Dos hombres, que pasaron décadas como símbolos de rivalidad, ahora están juntos como recordatorio de que incluso los rencores más profundos pueden desvanecerse con el tiempo. Es más que chisme de Hollywood. Es una lección de perdón, orgullo y el poder de dejar ir. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Este reencuentro llevará a una película, un documental, o es simplemente su manera de cerrar un viejo capítulo? Y lo más importante, ¿cambia esto la forma en que ves sus legados? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Y mantente atento, porque a veces la mayor acción no está en la pantalla, sino en la vida real.